No puedo decir que es oficial porque nunca hubo un descarte, pero Red Bull reinsiste, Red Bull reconfirma que Checo Pérez seguirá en el equipo, que Checo Pérez se subirá al coche después del parón veraniego. ¿Por qué lo hacen? Os lo explicamos ahora. ¿Cómo lo han hecho? En la reunión de la que estábamos hablando durante esta semana, que se ha producido ayer lunes en Milton Keynes, en la fábrica del equipo Red Bull. Sabíamos que iba a haber una reunión, iba a haber ese encuentro entre los capos, básicamente entre Christian Horner y entre Helmut Marko. Hubo quórum, estuvieron hablando de muchas cosas, entre ellas el futuro de Sergio Checo Pérez, y el titular básicamente es ese: que Pérez se queda y que por tanto Ricciardo se queda también. Ojo, que aquí había un poquito más de efecto dominó, porque era posible que Ricciardo se hubiera ido, hubieran subido a Liam Lawson. Se estaba hablando también de que Ricciardo podría ser el hombre que sustituyera a Pérez en Red Bull. Se acabó, se zanjó el debate. Cuando lleguemos a Zandvoort vamos a tener a Checo Pérez sentado en el Red Bull, a Daniel Ricciardo sentado en el Racing Bulls, y así será hasta diciembre de este año. En el caso de Checo Pérez, la confirmación no establece un periodo de tiempo, entonces tenemos que asumir que siguen todavía en marcha esos 2 años de contrato que se le habían dado con la renovación de mayo de 2025 y 2026. Se acabó Lawson, se acabó Iwasa, se acabó Tsunoda. Básicamente, Pérez en Red Bull y Ricciardo en Racing Bulls. Es la gran confirmación. Vamos a empezar primero hablando de Checo Pérez, ¿vale? Es la gran confirmación por parte de Christian Horner. Lo dijo ayer ante los miembros de Red Bull en una reunión que hubo con Helmut Marko, y luego hizo el anuncio a los trabajadores de la fábrica de Milton Keynes. Checo, estos son palabras textuales de Horner: Checo seguirá siendo piloto de Red Bull Racing, pese a las especulaciones de los últimos tiempos. Tenemos ganas de verle rendir en los circuitos donde lo ha hecho bien en el pasado después del parón veraniego. Hubo dudas, dijo que se iba a reconsiderar la posición de Checo, que iba a haber esa reunión, que decidirían después de Bélgica y durante el parón veraniego. Pues ahí están los resultados de la reunión. Checo Pérez se queda. Lo que pasa es que yo soy una persona mal pensada. Yo soy una persona que le da muchas vueltas a las noticias. Antes de nada, antes de verme cualquier crítica, antes de que empecemos con el soy humo, con el chauvinismo, con todo lo que queráis, me alegro. Me alegro y no me alegro, pero me alegro. Me alegro por Checo, porque yo lo que quiero es ver a Checo en Fórmula 1, y a Checo, que es uno de los nuestros, y nosotros, al menos los que estamos en este lado, no nos olvidamos de eso. Algunos en el otro lado quizás olvidáis de que en un ambiente como la Fórmula 1, pues tener a un mexicano y a 2 españoles, bendita cosa. Así que Checo es uno de los nuestros, y me alegro de tenerlo en un coche que le puede dar opciones de ganar carreras y en última instancia de ganar el campeonato. Pero hay una cara B que quiero comentar con vosotros y cositas que me escaman. En primer lugar, hay una expresión en latín que creo que define perfectamente la situación. La expresión es excusatio non petita, accusatio manifesta. Básicamente, que cuando das una excusa, cuando te excusas de algo que no te han pedido, estás asimilando, estás asumiendo que hay una acusación y que por tanto has hecho algo. Se ha puesto encima de la mesa. O sea, por mucho que no se quisiera hablar del futuro, por mucho de que Horner haya dicho no, apoyamos a Checo, por mucho de que, vale, sí, ha habido esas declaraciones cruzadas y esa cosa de tenemos que evaluar, la decisión de echamos a Checo ha estado encima de la mesa. Si no, no reconfirmas a un piloto 1 mes y medio después de haberle firmado por 2 años. Se ha puesto. Eso ha estado ahí. Se han sentado Christian Horner y Helmut Marko y han dicho entre los dos: ¿le echamos o se queda? Esa conversación ha existido. Y ese Pérez de Schrödinger, que estaba fuera de Red Bull y dentro al mismo tiempo, con esta reconfirmación, a mí me queda claro. Entonces, esa es la primera lectura. Que se puso encima de la mesa echar a Checo, y al final la decisión ha sido mantenerle dentro del equipo. La segunda es que, indagando, mirando en internet, leyendo, el único artículo original en el que yo he encontrado las declaraciones de Christian Horner que dijo ayer a esa reunión de trabajadores de Red Bull, ¿vale? Que se han hecho eco la prensa de muchos países, pero el único lugar, el único artículo en el que yo he encontrado, comillas, citas textuales de Christian Horner con las palabras que le dijo a los trabajadores, repito, a los trabajadores en una reunión, a los trabajadores de Red Bull en el día de ayer, es de esta publicación que voy a pinchar en pantalla. Aquí se ve mejor. Prensa neerlandesa. Y me voy a las declaraciones de Max Verstappen al final del Gran Premio, en las que decía que con todo lo que está pasando en Red Bull, lo que hay que hacer no es centrarse en su compañero de equipo, es mejorar el coche.
No, no es medios holandeses venden humo. Es quien ha filtrado a los medios holandeses justo las palabras de Christian Horner. ¿Y por qué solo los medios holandeses, casualidad, voceros de Max Verstappen, son los que tienen esas palabras? ¿Y qué tiene que ver todo? O sea, ya está. Os he puesto los ingredientes, agitad vosotros el cóctel. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces eso por ahí ya me escama. De alguna forma, digo, hostia, qué casualidad que la prensa británica, como Motorsport, como Autosport, Planet F1, Racing News 365, o sea, todos dicen, sí, hemos podido saber que Christian Horner ha reconfirmado, pero la única prensa que tiene las declaraciones, o en las que yo he visto más declaraciones, es la prensa neerlandesa. Por lo que sea ha sido The Telegraph quien ha sacado esto, y hace un día, 2 días si queréis, Max Verstappen estaba diciendo al final de la carrera en el corralito que la principal prioridad era mantener a Checo Pérez, o la prioridad no era centrarse en el compañero de equipo, que el problema básicamente iba a ser, era el mirar qué es lo que estaba pasando con el coche. Entonces ahora hay que responder a una pregunta también, que es, ¿por qué se queda Checo Pérez? A ver, la prensa británica publica informaciones que básicamente coinciden, yo creo, con el sentido común de lo que todos pensamos aquí. ¿Por qué se queda Checo Pérez en Red Bull? En primer lugar, yo creo que la razón principal es: no hay un gran reemplazo por detrás. Viene Tsunoda, viene Lawson, viene Ricciardo, me da igual. No convencen. Ninguno de ellos convencen. Ahora mismo, Checo está en un mal momento de forma. Ahora mismo, Checo no se queda porque haya hecho mejores rendimientos en los últimos grandes premios y haya convencido. Checo se queda, entre otras cosas, y yo tengo que ser así de sincero, porque no hay nadie por detrás del estilo de un Verstappen, Vettel, Ricciardo, Sainz en su momento, de la escuela de Red Bull, empujando fuerte y dando motivos para reemplazar. Ricciardo, ¿qué ha hecho Ricciardo? O sea, ¿cómo puede ser que hayamos metido a Ricciardo en la conversación de que se vaya a Red Bull este año? Está perdiendo con Tsunoda. Tsunoda, no se fían. No se fían. Si Tsunoda, si Tsunoda se caga en todo en la radio de Racing Bulls, ¿qué no te va a montar el niño cuando vea lo que hay dentro de Red Bull, lo que hace Verstappen y lo que pasa en el otro lado del garaje? Tsunoda no está para esas. Liam Lawson, vale, está fuera de la Fórmula 1. Hizo muy bien el año pasado el periplo de Holanda, Singapur y de Holanda, Italia, Singapur, y echó a Checo en la clasificación de Singapur y lo hizo genial. 3 carreras, no ha demostrado nada en comparación con Checo. Checo ha demostrado mucho. Checo tiene bagaje. Checo está en un mal momento que está durando demasiado. Pero Checo tiene muchísimo más, yo creo ahora mismo, que Ricciardo, que Lawson, que Tsunoda, que Iwasa, que Hadjar, que Pepe Martí, que cualquiera que venga por la parte de detrás de Red Bull. Entonces, por esa falta de reemplazo, yo creo que esa es la principal razón, o la de mayor peso, o la número 1, como lo queráis decir, por la que Checo Pérez sigue en este asiento. Tiene que pegar un paso adelante. Pero yo creo que esa es. O sea, Red Bull lo tiene a él para ganar el campeonato de constructores. Y ahora mismo lo que necesita Red Bull es un coche que sume puntos. Va a sumar Tsunoda, Lawson, Ricciardo, con la presión que implica estar en un equipo tan complicado, en un coche tan hecho para Verstappen, ahora en un coche que ni siquiera es el mejor, y con la sombra de Checo, lo que ha pasado él, lo que han pasado todos los compañeros de Verstappen. ¿Está alguien dispuesto y sobre todo va a tener el arrojo de hacer más que Checo Pérez en ese asiento? Lo dudo yo y lo dudo Red Bull. Y por eso, Checo Pérez se mantiene en ese asiento. Tiene que ser muy difícil. O sea, Red Bull ahora mismo, pensadlo, chicos, es el tercer equipo quizá, ¿eh? O sea, quizá McLaren y Mercedes son mejor coche que Red Bull. Es muy difícil esa tarea. Verstappen está loco y es un genio y a lo mejor es Senna revivido y quizá es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y lo está sacando. A Pérez le está costando muchísimo más y el que llegue por detrás le va a costar. Más razones. Dice Christian Horner, esto ya es un poquito más de lucubración de algunos medios, entre ellos prensa británica, que le dicen que Checo necesita más apoyo. Y es verdad que hay unas palabras de Horner que así lo atestiguan, ¿no? Decía Christian Horner, lo que más nos duele es verle sufrir, esto después del Gran Premio de Bélgica, porque nadie quiere verle sufrir, todo el mundo quiere verle con éxito. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa a lo mejor ese impulso extra que va a intentar darle Red Bull en la segunda mitad de temporada a Checo Pérez dentro del equipo? Cambios de personal. A ver, no he leído todavía la palabra en el chat, no sé si la estáis poniendo en la caja de comentarios de YouTube, pero sí, quizá Bird tendría que hacerse al lado. No digo que sea culpa de Hugh Bird, del ingeniero de Pérez, pero con Leclerc cambiaron a Xavi Marcos. Y ahora tiene a otro ingeniero. Hemos visto que la cosa sigue igual, pero quizá el piloto se siente un poquito más cómodo. Entonces,
Vale, a lo mejor hay que hacer alguna cosita ya con Bert, aunque sea por petición popular, aunque sea por vamos a empezar a tocar cosas, a ver dónde está el resorte, porque se le han dado motivos de confianza a Checo, o al menos yo lo interpreto así. En el mes de mayo, renovarte por 2 años, dime si no es darte confianza. No ha funcionado la cosa, vale, vamos a cambiar a los mecánicos, vamos a cambiar a los ingenieros, vamos a hacer algo para que se adapte todavía más el coche o el equipo a ti, o para que sientas que estamos detrás trabajando, que tengas esa confianza de que estamos trabajando contigo. Yo recuerdo, por ejemplo, por motivos ajenos a esta circunstancia y que solamente Lewis Hamilton en su libro publicará algún día, que en el año 2016 se cambiaron los mecánicos de Hamilton y de Rosberg. O sea, se cogieron los 2 garajes, se invirtieron, los mecánicos ingenieros de Hamilton se fueron para Rosberg, los mecánicos ingenieros de Rosberg se fueron para Hamilton. Casualidad o no, Nico ganó el campeonato ese año, en 2016. Entonces, a veces hay un cambio, aunque sea solamente por efecto placebo, que te puede hacer un poquito de ayuda. No sé si destituir o cambiar o subir al performance o hacer algo con Hubert y meter ahí a otra persona hablándole a la oreja a Checo Pérez puede ser una cosa que le ayude. Vale. Tercera razón. Esto también es una cosa que filtra la prensa británica, que dentro del seno de Red Bull hay confianza en que Checo, en las siguientes pistas que le vienen, que son Zandvoort, que son Monza, que son Bakú, lo haga mejor, porque es verdad que son circuitos donde el año pasado él brilló, sobre todo Gran Premio de Azerbaiyán, donde, por derecho, con Verstappen en misma situación, le acaba ganando por ritmo puro en esa carrera. Entonces, quizá esa cosa de decir, ok, ha pasado lo peor, la tormenta del año pasado se ha replicado este año. Vimos el año pasado que con estas pistas, en este momento de la temporada, aunque Bakú estaba al principio del año, Pérez revivió un poquito más. Vamos a darle la confianza. Y si le cambiamos ingenieros, y si encima intentamos todos apretar, pues quizá lo podemos revivir un poquito. Entonces esa es otra de las razones. Esa es otra de las razones. Y yo añado una cuarta. Y lo siento, tengo que ser un poco mal pensado, pero la tengo que añadir. Verstappen lo quiere ahí. Verstappen quiere a Checo. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Si no, no se justifica que a Checo, con el rendimiento que ha tenido a principio de año, le renueven por 2 temporadas el mes de mayo y que un mes y medio después tengamos que estar revisando la decisión. Lo dijo en el último Gran Premio, hemos visto ya las vinculaciones con la prensa neerlandesa, no es casualidad que las declaraciones de Christian Horner salieran en la prensa neerlandesa. Max quiere a Checo, porque le tiene tomada la medida, porque lo conoce, porque sabe hasta dónde puede llegar y porque a Max, en el fondo, os digo una cosa, le importa 2 narices el campeonato de constructores. Max quiere un coche rápido para ganar el de pilotos. Y si vicariamente... Aún sigue Checo, madre de Dios. Gracias por la sub, Alex. Madre de Dios tampoco. Y si vicariamente Red Bull, por las victorias de Verstappen, gana el campeonato de constructores... Oh, qué bonito, me encanta este equipo. Max quiere ganar. Y si no gana, se irá a otro sitio. Entonces, Pérez es perfecto para él. Es como Bottas para Hamilton. Es la misma situación. Un piloto al que le tienes cogida la medida, que sabes hasta dónde puede llegar. A partir de ahí, os hago una pregunta, que yo me he respondido también, que yo me he hecho, he reflexionado, y yo me la he respondido. ¿Esto es bueno para Checo? Que es una pregunta que he visto que Tomás también ha hecho muchas veces y lo he visto también en redes sociales y hay debate abierto. Pero os quiero preguntar, ¿es bueno para Checo esto? ¿Es bueno para Checo quedarse en Red Bull? A ver, pero Grullada, chaval, se está quedando en el tercer mejor coche. Y ahora sé que mucha gente dirá, ¡buah! Y Carlos se va al penúltimo. Vale, pues como estamos con esta rivalidad tonta que tenemos a veces entre nosotros, en ese sentido, es bueno para Checo porque tiene el mejor coche. Sí, ok. Entiendo perfectamente el don't give up de Checo Pérez. Y lo respeto. Y lo admiro. Creo que ahora mismo incluso lo fácil para Checo... Fíjate, le voy a dar una vuelta más. Incluso ahora mismo para Checo lo fácil sería irse. Porque todo el mundo está diciendo, es que esto ya está... Es imposible que lo remontes, es imposible levantar esto, ya has perdido la lucha, no puedes hacer nada en Red Bull, vete antes de hacer más el ridículo, vemos los memes, las risas, todo, vete. Y eso podría ser lo fácil. Y Checo... Admiro de verdad esa valentía, ese arrojo de decir, sigo. Yo apuntalo una cosa. Lo admiro, lo respeto, me gusta. Demuestra que no es un cobarde. Pero hay veces que también sabemos que un cambio a tiempo es una victoria. Y saber dónde está tu lugar. Y me apena muchísimo, y esto lo tengo que decir así, me apena muchísimo la reconversión pública que está habiendo con Checo. Porque... estamos hablando de un piloto que ha pasado de ser en 2020 alguien por el que nos tirábamos de los pelos de que no estuviera en la parrilla con la putada que le hace el equipo Racing Point, traicionándole y cambiándole por Sebastian Vettel, que ojo, se demostró que no era mejor que él en esa época, se demostró eso.
Cuando ganen Sakir en 2020, todos nos tiramos de los pelos diciendo, por Dios, ¿cómo puede ser que Checo no vaya a tener un coche el año que viene? Y ahora es al revés. Y ahora la sensación es que se ha devaluado tanto que Checo Pérez parece que sobra en la Fórmula 1. Y no es justo. Creo que no es justo. Ni las críticas, ni los memes, ni las risas que se están haciendo. Pérez no merece eso. Y creo que no es ese tipo de piloto. Yo creo que está demostrado qué tipo de piloto es Checo Pérez. No es Hamilton. No es Verstappen. No es Alonso. No es Latifi. No es Sargent. No es Albon. No sé si es Norris. O sea, ha demostrado quién es Sergio Checo Pérez también. Entonces creo que no se está mereciendo eso que le está llegando. Y lo que creo es que Checo merece y necesita un ambiente más acogedor. O sea, Racing Point era ese ambiente acogedor para él. En Racing Point, por ejemplo, él fue quien activó esa cláusula en la que denunció un impago para que el equipo entrara en concurso de acreedores y se iniciara la reconstrucción. Eso que inició Checo en un equipo que estaba a punto de hundirse, de irse a la quiebra, de cerrar con Villa y Malia, eso que inició él ha acabado en Aston Martin y en un equipo que con el dinero de Lawrence Stroll está fabricando la instalación más moderna de la Fórmula 1 actual. Y eso de alguna forma lo inicia Checo. Ese es el sentimiento de equipo y el sentimiento patrio y el sentimiento de casa que tiene Checo Pérez. Entonces, necesita yo creo también un equipo donde se pueda sentir ahí. Y me da la sensación, y me da miedo sobre todo, que si se alarga muchísimo más la situación con Pérez, o sea, si ahora, vale, se queda en Red Bull hasta final de año, perfecto. Medios resultados, o medios tibios, o lo suficiente como para renovar, o incluso sube un poquito más. Se le cierren puertas. Porque con Verstappen en el equipo no va a hacer nada Checo, y eso lo tenemos que asumir todos. Si estuviera Carlos, lo diríamos igual. Con Verstappen ahí dentro, o salta la casa por la ventana, o explota todo, y entonces hay guerra interna y explota el equipo, o Verstappen es Verstappen y va a imponer su ley por encima de todo. Y Checo, con Verstappen, no va a ser campeón del mundo. No va a ser campeón del mundo. Si comparten equipo los dos, lo siento, siento ser así de duro, pero Checo no va a ser campeón del mundo. Checo, Albon, Norris, Leclerc, Carlos... Y no quiero seguir hablando. ¿No? Porque sabemos el ambiente que hace Max Verstappen dentro de Red Bull y hacia dónde tira el equipo. Entonces, en ese sentido, ¿para qué estás alargando? ¿Para que se te cierren el resto de puertas? Porque ahora mismo, si sigue igual y lo echan a final de año, o volvemos a lo mismo en 2025, ¿dónde se va Checo? Por esta renovación o esta confirmación con Red Bull. El proyecto de Audi, aunque se está descartando por muchos pilotos, no deja de ser interesante. Joder, es una buena puerta abierta. Es un proyecto que pueden hacer y puede florecer bien. Se te cierra. Se te cierra Alpine. Se te ha cerrado ya Williams. Se te cierra Haas. Me refiero, se te cierran puertas. Te vas de la Fórmula 1. A lo mejor es la decisión de Checo, decir, o Red Bull o fuera de la Fórmula 1. Pero tengo ese miedo de que se esté poniendo en esa situación. Y de nuevo, no es chauvinismo barato. Que suban a Lawson, que suban a Tsunoda, que me da igual, ya está. Carlos está en Williams, Alonso está en Aston Martin. No estoy diciendo esto porque haya que meter ahí a un español. Ya está. Que suban a Lawson o que lo intenten con Yuki Tsunoda. Que se vaya Checo para que se quede ese asiento. Pero que se vaya Checo para estar en un ambiente tranquilo y en un ambiente menos tóxico. Porque ahora mismo, si le sale bien, es un héroe. Si le sale mal, está fuera de la Fórmula 1. Y os quiero hacer otra pregunta además. Si le sale bien, ¿qué es salirle bien a Checo? Porque vuelvo a insistir otra vez. Checo no va a ser campeón del mundo, ¿eh? Siento mucho decir esto. Checo con Verstappen en el mismo equipo no va a ser campeón del mundo. Salirle bien, lo que le está pidiendo Red Bull es que entre en Q3, que más o menos sume puntos, que si Verstappen gana él esté quinto, que no quede demasiado lejos de las poles de Max, que no se quede a 6 o 7 décimas de las poles de Verstappen, que no haga ridículo en algunas ocasiones con algunos resultados. Y esto es un mensaje que tiro directamente a los aficionados de Checo y a los aficionados mexicanos. ¿Ese es vuestro piloto? ¿Eso queréis para vuestro piloto? Que asuma y se convierta en un segundo. Aunque sea en Red Bull, ¿eh? Que por cierto la nave se está hundiendo. ¿Eso es lo que queréis para Checo? Eso es lo que ha demostrado Checo. Ese es el no te rindas, cabrón. Para quedar quinto o para quedar... Aunque sea subcampeón, pero todo el rato detrás de Verstappen, bajo el yugo de Verstappen y todo lo que quiere hacer George Verstappen y más Verstappen con él. La libertad a veces es más importante que eso, yo creo, ¿eh? Pero ahí está la cosa. Se confirma, de nuevo, ojalá le salga bien, tío. Ojalá Checo pueda volver a ganar carreras y ojalá Checo esté sumando puntos y se acabe ya esta mala racha. Pero si no ha cambiado en el finales del 21, 22, 23
y ahora mitad de 24, ¿por qué tendría que cambiar en esta segunda mitad? Que se vaya Verstappen. Bueno, a lo mejor es la apuesta que está jugando. A partir de ahí, si se queda Checo, o mejor dicho, como se queda Checo, hay un segundo efecto dominó, y es que se acaba también el debate que había con Daniel Ricciardo, porque lo ha confirmado también el equipo Red Bull en esa misma reunión en la que se debatió sobre el futuro de Pérez. Ricciardo en Racing Bulls hasta final de 2024. Como no hay reemplazo, no se mueven las cosas. Recordemos que Ricciardo estaba en una situación complicada también, porque sí que se hablaba del salto hacia arriba, también se hablaba del descalabro y de que pudiera llegar un Lawson o que pudiera llegar otro piloto y le sustituyera. Según dicen desde la prensa inglesa, por lo que se ha podido saber en esa reunión, Ricciardo se queda donde está porque han podido más o menos encontrar cierta convicción, cierta confirmación con la P12 que consiguió en Hungría, aunque fue por una mala estrategia, y la P1, la P10, el puntito que sacó en el Gran Premio de Bélgica. Eso convence por ahora a la cúpula de Red Bull para que de momentos se quede Daniel Ricciardo ahí. Y vosotros me preguntaréis, porque sé que sois muy listos y estáis muy atentos a la actualidad de la Fórmula 1. ¿Y qué pasa con Liam Lawson? Pues Liam Lawson, por lo que yo entiendo, esto no lo he leído y no lo he escuchado en ningún sitio, pero por lo que yo entiendo, Liam Lawson ha de quedar libre. Porque recordemos que el propio Marco dijo hace un mes, me parece más o menos, que había una cláusula en el contrato de Lawson en la que si no tenía un asiento dentro de la estructura de Red Bull en septiembre de 2024, era libre para buscar fuera. Entonces, septiembre de 2024 va a ser en un mes. Más aún, se ha reconfirmado la dupla en Red Bull y la dupla en el equipo Racing Bulls. Yo, a efectos prácticos, ya cuento a Liam Lawson como agente libre. Si yo fuera Liam Lawson, lo primero que haría mañana sería llamar a la puerta de Audi. Si yo fuera Audi, lo primero que haría mañana sería llamar a la puerta de Liam Lawson. Creo que puede tener sentido. Y a partir de ahí, hay otra pregunta que sé que vosotros también os estáis haciendo en vuestra cabecita, y es, Jorge, prensa española, prensa mundial, ¿no habíais dicho vosotros que iba a haber un test con Daniel Ricciardo, Liam Lawson, con Ayumu Iwasa, en el que quizá también estaba Yuki Tsunoda, con el coche de 2022 de Alfa Tauri en el circuito de Imola, para, aparentemente, ¿no?, o se rumoreaba en primer sitio, encontrar al sustituto de Pérez, hacer una especie de operación triunfo y sacar de ese test colectivo al que iba a subirse al equipo Red Bull? Y yo os diré, pues es verdad. Es verdad, había un test. Y hasta donde nosotros sabemos, no han eliminado ese test. Entonces, si va a haber test, ¿para qué se va a hacer ese test ahora? Ya que se ha reconfirmado a Ricciardo y que se ha reconfirmado a Checo. Pues no lo sé muy bien. A ver, la información, lo que se decía es eso, ¿no? Mañana test con Lawson, Ricciardo, Tsunoda con una T03 del año 2022 en el circuito de Imola. Se decía que era para buscar el sustituto de Checo Pérez. ¿Ahora para qué? No lo sabemos. Mi intuición, solamente estoy sumando 1 más 1 y haciendo silogismos fáciles y atando cabos, es Red Bull Racing con Max Verstappen hizo un test igual con un coche de 2022 exactamente en el mismo circuito, en el circuito de Imola, en el mes de junio. Fue un test comparativo, lo dijeron en aquel entonces, un test comparativo 2022-2024. Para tener las sensaciones de Verstappen. El test que hizo el equipo Red Bull con Max Verstappen, ese test secreto, fue el 21 de junio. Entonces, ponemos la línea temporal. 21 de junio de 2024, Red Bull hace un test secreto con Max Verstappen, o test secreto, ¿no? Pero test de antiguo coche que no habían publicado, con Max Verstappen en el circuito de Imola con un monoplaza del año 2022. Lo hacen un mes después, casi en calendario, un mes después de tener las primeras actualizaciones que no funcionaron en Imola, y justamente un mes antes de meter el paquete de actualizaciones corregido para el Gran Premio de Hungría. Coche de 2022, recordemos, y eso es legal, porque es un coche que de hace más de 2 años, pero coche efecto suelo, con cosas relacionadas con lo que hay ahora. Entonces, yo pienso, el test de Racing Bulls va a ser el 31 de julio, un mes y una semana después de la actualización que se introdujo en el Gran Premio de España. Fábricas cerradas, es verdad, pero a un mes más o menos de la última parte de actualizaciones que llegará pues después de Zandvoort, entre Zandvoort, Monza y quizás Singapur. Entonces igual estoy atando cabos, igual estoy sumando 1 más 1, pero no me parece casualidad que los dos equipos hermanos en unos tiempos relativamente parecidos hayan hecho test
similares de monoplazas antiguos. Ahí queda la cosa, pero lo más importante, el titular yo creo, 2 si queréis, Checo Pérez se queda en Red Bull, acaba la especulación de momento, Daniel Ricciardo se queda en Racing Bulls, todavía más acotado el plazo de tiempo, al menos hasta el final de 2024.